Dios les bendiga, hermanos. Acompáñenme, hermanos, por favor, a la palabra de Dios. Y vamos a ir al Salmo número 14. Salmo número 14. Vamos a leer solamente un versículo, que es el versículo número 1. Salmo 14, versículo 1. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Bendito Dios y Padre nuestro, te alabamos y te adoramos, Señor, y te bendecimos. Te damos la gloria solamente a ti, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí en tu casa. Pedimos que en esta tarde, Señor, tu palabra, Señor, llegue a nuestra vida, nos hable, y que podamos, Señor, aprender y entender de ella para ser mejores cada día delante de tu presencia. Gracias te damos, Dios. Bendice a tu iglesia y permítenos, eterno Dios, que en esta hora tú seas engrandecido desde hoy y por siempre. Y todo sea en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Gloria al Señor. Quiero en esta tarde, hermanos, amén, llevar un mensaje, el cual yo le he titulado, escuche bien, el cual quiero compartir en esta tarde, hermanos. Yo le he titulado La existencia del mal y el sufrimiento prueban que no hay Dios. ¿Sí? ¿Sí escuchó lo que yo dije? La existencia del mal y el sufrimiento prueban que no hay Dios. Por eso yo quiero compartir este mensaje y quiero llevarlo a analizar ciertas situaciones que son importantes aclarar, por lo que la inmensa mayoría de gente piensa. ¿Por qué digo esto? Porque hay infinidad de personas que cuando se les pregunta sobre la existencia del mal, ellos argumentan y dicen esto: si hay un Dios, ¿por qué existe el mal en el mundo? Si Dios existe, ¿por qué no detiene el mal? Si Dios es tan poderoso, ¿por qué no lo radica? ¿Por qué no lo quita? Es por esto que muchas personas dicen y argumentan que la existencia del mal prueban que Dios no existe. Y ellos dicen esto. Y el concepto que tienen ellos, o a través de su argumento, es este. Ellos dicen: el mal y el sufrimiento existen en el mundo simplemente porque si Dios existiera, pudiera evitar esto. Ellos dicen: porque si Dios fuera enteramente bueno, podría evitar todas estas cosas. Por lo cual ellos argumentan y dicen: no existe un Dios bueno. Esto es realmente una acusación muy seria en cuanto a creer en Dios. Y esto se debe principalmente a todas las cosas que han acontecido actualmente en el mundo. Y me refiero principalmente al asesinato en masa, a los secuestros,
a las violaciones, a los abortos, a las extorsiones, al tráfico de órganos tanto de niños como de personas adultas, o de pornografía infantil, y muchas cosas. Y ellos preguntan, si Dios existiera, ¿por qué permite todas estas cosas? Todas estas cuestiones son las que la gente se pregunta actualmente. Pero la pregunta que yo quisiera hacerle y que usted la analizara un momento es: ¿cómo podríamos nosotros como cristianos responder a estos argumentos o a estas preguntas que se hacen todas las personas? Principalmente por todo lo que está aconteciendo actualmente en el mundo. Y se pregunta el por qué Dios permite todas estas cosas. La palabra del Señor es la única que tiene la respuesta a todas esas preguntas e inquietudes que tienen los seres humanos. Y yo quiero en esta tarde que usted me permita principalmente enseñarle 3 formas para responder a esas cuestiones o a esos argumentos que tiene el ser humano. Primero, en primer lugar, Dios no creó el mal ni el sufrimiento. No se le puede culpar a Dios del mal y del sufrimiento creados, que fueron creados por Satanás y los seres humanos. Y digo esto porque tristemente hay muchas personas que tienen y sienten un odio tan tremendo para con Dios por situaciones que sucedieron en su vida, las cuales Dios no intervino y permitió que sucedieran. Y de este ejemplo hay infinidades. Y no solamente yo me estoy basando a personas que no conocen a Cristo, sino a cristianos que por situaciones que pasaron en su vida, abandonaron, dejaron al Señor, simplemente porque Dios no obró en la situación en la cual ellos estaban viviendo. Y yo me refiero a la pérdida de un ser amado, o incluso a la pérdida de una casa, o a la pérdida de un auto, o simplemente alguna enfermedad que vino sobre sus cuerpos. Yo quiero que entendamos esto, y es importante principalmente analizarlo, que para qué, hermanos, para darnos cuenta de la realidad y saber la verdad con respecto a lo que la gente argumenta y el saber qué responderles. Primeramente tenemos que entender algo. Dios le permitió a Satanás y al hombre cierta libertad, ¿sí?, en sus decisiones. Así que ellos principalmente quisieron tomar malas decisiones, y a través de estas decisiones incorrectas surgió el mal y el sufrimiento que hay actualmente en el mundo. Por eso en la palabra del Señor, sí, Dios nos muestra algunos pasajes, y hay muchos pasajes,
principalmente de cómo realmente entró el mal y el sufrimiento. Y quiero por lo menos citarle dos pasajes, pero quiero principalmente que usted compruebe, si usted lee con cuidado el libro del profeta Ezequiel capítulo 28 y el libro del profeta Isaías capítulo 14, ¿sí?, nos relata este acontecimiento. Pero también Génesis capítulo 3 también nos habla. Pero yo quiero utilizar solamente dos pasajes para poder especificarle lo que yo le estoy diciendo. Mire, quiero llevarlo principalmente al libro del profeta Isaías, capítulo 14, versículo de 12 al 15, que dice el texto: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Si usted analiza con cuidado este pasaje bíblico, ¿sí?, nos especifica exactamente cómo es que fue o cómo es que entró todo el mal al mundo, ¿sí? Dios le dio a Satanás libre albedrío para que él escogiera. En otras palabras, él tenía la decisión de escoger hacer el bien o hacer el mal, ¿sí? Tenía voluntad propia para tomar decisiones. Y lo más terrible y lo trágico es que esa libertad que él tuvo la utilizó principalmente, ¿sí?, para el mal. Así que a través de esto Dios le expulsó del cielo, ¿sí? Y principalmente lo expulsó para que esperara su destino. Si usted analiza el capítulo 3 del libro de Génesis, también especifica con mucha claridad cómo es que Satanás utilizó una serpiente, amén, para poder llegar ante su objetivo principal, que era Eva. ¿Y cuál fue el punto? Hacer que Eva pecara. Y a través de este pecado vino una consecuencia terrible sobre la humanidad. Cayó una maldición tremenda, no solamente sobre la tierra, sino también sobre todo sobre la serpiente, por causa de Satanás. Permítame citarle lo que dice Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19. Dice: y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Si usted analiza y mira este pasaje, usted va a ver cómo es que Satanás trabajó. No solamente a través de la serpiente, sino también a través de Eva. ¿Para qué? Para que Eva tomara la decisión de pecar, ¿sí? Estas palabras la tentó y a través de este pecado vino la ruina para toda la humanidad y sobre todo sus consecuencias de maldición. Quiero decir algo, hermanos. Mire, Dios permitió que el hombre también tuviera cierta libertad de albedrío, el cual el hombre lo usó mal, lo usó para pecar delante de Dios. ¿Y cómo pecó, hermanos? Al desobedecerlo,
pero sobre todo el escuchar a Satanás para comer del árbol prohibido. Y esto, lo hemos dicho, trajo consecuencia para el hombre y la creación. Así que el sufrimiento del hombre, que es lo que actualmente vive hoy, a través de las experiencias que ha vivido, ¿sí?, de todo lo que ha acontecido, al igual que lo que ha vivido la naturaleza también, no fueron causas o no fueron causados por Dios, sino que todas estas consecuencias vinieron por la desobediencia de nuestros padres. Por eso en estos dos pasajes que hemos leído, ¿sí?, nos muestra la verdad de cómo surgió el mal y el sufrimiento. Y reitero, del cual no podemos culpar a Dios. El mal y el sufrimiento vinieron por el pecado de nuestros padres, Adán y Eva, y sobre todo por la rebelión de Satanás ante Dios. Tristemente, muchas personas tienen ideas tan equivocadas. Por ejemplo, el ateo dice: ¿por qué Dios le permitió a Satanás y al hombre tomar dicha decisión? ¿Por qué? La respuesta es simple. Dios le dio libre albedrío y ellos tomaron decisiones equivocadas. Mire, tenemos por ejemplo lo que pasó en los campos de concentración nazi. ¿Se acuerda? Donde millones de personas murieron en los campos de concentración. Donde a los niños les sacaban el cráneo para hacer jabones. Donde a las personas les quitaban la sangre para pasárselas a los mismos soldados como transfusión de sangre. Donde los cremaban en los hornos crematorios. Todo esto sucedió en las concentraciones nazis. Pero no solamente murieron millones de personas. Por ejemplo, también en la Edad Media, donde miles de brujas y brujos fueron procesados por los tribunales y fueron quemados vivos. O simplemente lo que pasó, hermanos, en las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001. Donde murieron 2.996 personas, 18 terroristas y 24 desaparecidos. ¿Y qué decir del aborto a nivel mundial? Más de 25 millones de bebés mueren en el mundo. Y estas cifras fueron dadas por la Organización Mundial de la Salud. La pregunta que sobresalta, o la pregunta que podríamos decir: ¿podemos culpar a Dios por esto? ¿Podemos decir que Dios tuvo la culpa en que todas estas cosas sucedieran? Dios no hizo nada de esto. Quien lo hizo fue el hombre. Y digo esto porque el hombre tiene la capacidad para razonar. No es un ignorante, no es un analfabeta. Y aunque fuera analfabeta, puede discernir y distinguir entre el bien y el mal. Por eso estamos entendiendo esto. Principalmente que Satanás tiene participación en todo esto. Porque él es quien influye. Él es quien trae todo a la mente del ser humano para cometer muchas aberraciones delante de Dios. Y yo podría hablarle por respeto a los jóvenes y a los niños de cosas tan degradantes que ha hecho el hombre a través de las influencias que el diablo ha ejercido sobre su mente, sobre el control que ha tenido sobre su vida. Y no podemos culpar a Dios por todas estas cosas. No podemos culpar a Dios.
Dios no tiene participación en nada de esto. Simplemente Dios le permitió al hombre amén, cierta libertad, pero el hombre la tomó para su propio beneficio. Y tristemente hay infinidad de personas que culpan a Dios por todos sus acontecimientos sin darse cuenta que ellos son los culpables. Hace algunos años yo conocí a una familia. De hecho, el hermano era pues teníamos muy buena relación, un hermano y yo. Pero su hermano de él era predicador. Y por causa de que su mamá murió, dejó las cosas de Dios y le agarró un odio tremendo a Dios hasta la fecha. Que porque tanto le oró, le ayunó y todo, y Dios no hizo el milagro. Tristemente, hermanos, ahorita voy a explicar un poco más esto. En segundo lugar, el mal y el sufrimiento no son permanentes. El mundo en que vivimos es anormal por causa de la caída. Pero todas estas cosas lógicamente se terminarán un día. Esto no va a durar toda la vida. Y digo esto porque Dios arreglará todas las cosas. Y a través de lo que Dios va a hacer, se van a acabar los sufrimientos, se van a acabar el dolor, se va a acabar el mal. Esto sí tiene un tiempo de caducidad. Mire, voy a citar lo que dice Apocalipsis capítulo 24, versículos 4 y 5. Que dice el texto: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuáles son las primeras cosas? Las que vivimos actualmente. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Fíjese. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. O sea que lo que Dios está diciendo es que el sufrimiento no será eterno. Todo el mal y el sufrimiento que actualmente hay en el mundo se terminará. Porque todas las cosas van a cambiar. Mire, quizás este pasaje que acabo de leer no sea del agrado de muchas personas. Y principalmente para el ateo. Que quizás diga: bueno, si eso va a suceder, ¿por qué no lo hace ahorita mismo? Si esto está dado en la Escritura, ¿por qué no lo hace? La Biblia tiene la respuesta a todas esas preguntas, a todas esas interrogantes. Y quiero utilizar un pasaje para responder a esta pregunta que el ateo se hace. Y se encuentra en Romanos capítulo 11, versos 33 y 34. Dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y viene la respuesta. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Y la segunda pregunta: ¿o quién fue su consejero? Algo que tenemos que entender es que los propósitos de Dios son misteriosos. Si nos preguntamos, o quizás nos preguntamos nosotros, quizás como se hace la pregunta el ateo: ¿por qué no arregla Dios las cosas que hay actualmente en el mundo?
Por eso la palabra del Señor nos revela acerca de los juicios, ¿sí?, acerca de los caminos y los propósitos de Dios. Quizás muchas personas insisten, escuche lo que voy a decir, en querer saber lo profundo de Dios, en poder querer entender qué está pasando. Y digo esto porque si ellos hacen lo que hacen y no se entienden, menos entenderán a Dios. Mire, yo le comenté acerca de este hermano que odia a Dios y dejó a Dios por lo que sucedió. Y quizás se ha preguntado por qué Dios no obró. Romanos capítulo 30, versículo 34, el que leímos, especifica. Dice que no entendemos por completo la mente de Dios. El Señor dijo: tus caminos no son mis caminos, tus pensamientos no son mis pensamientos. No podemos entender a Dios, porque si nosotros no nos entendemos, ¿cómo vamos a entender? Mire, si nosotros no entendemos los motivos y pensamientos de las demás personas, como a veces cuestionamos, ¿por qué no viene a la iglesia, hermana? ¿Por qué no le habla a la gente, hermana? ¿Por qué no busca a Dios en oración? Si no entendemos los pensamientos, si no entendemos los motivos, ¿usted cree que vamos a entender los motivos y pensamientos de Dios? El por qué Dios hizo que mi padre o mi madre murieran. El por qué Dios me tiene en esta situación tan terrible en mi enfermedad. O el por qué Dios no cambia a mi hijo. O el por qué Dios no transforma mi vida. O por qué Dios no sana a esta persona. Hay muchas preguntas que tenemos que hacerle a Dios. Pero la realidad es que no entendemos la mente de Dios, el por qué. Porque si nosotros no nos entendemos, vamos a entender a Dios que Dios es más poderoso y más grande, es infinito. Por eso estoy hablando, hermanos, con respecto a este tema. La existencia del mal y el sufrimiento prueban que no hay Dios. En tercer lugar, el mal y el sufrimiento, fíjese bien, fueron experimentados por Dios mismo en su propia carne. Para si que hubiese alguna persona que diga, pues que pues Él es Dios. Él es Dios, pues Él no siente lo que vivimos nosotros. Usted lea toda la palabra de Dios, todos los evangelios. Y usted verá que Él sufrió más de lo que usted está sufriendo actualmente. Que no se compara al sufrimiento realmente que Él tuvo. Si usted me dice, yo perdí un familiar, Él también perdió familiares. Si usted dice, es que yo a veces no tengo esto, Él tampoco tuvo nada. Pues digo, no tenía ni dónde recostar su cabeza. Mire, la Biblia dice, por eso a veces no entendemos la grandeza de Dios y a veces nos preguntamos por qué. O sea, mire, para que podamos entender esto, el grande amor de Dios hacia la humanidad fue que Dios mismo tuvo que venir a este mundo. La Biblia dice que Dios hizo carne. ¿Para qué? Para habitar entre nosotros. ¿Pero para qué? Para salvarnos. No había otra forma. No había otra solución. No había otro remedio para el hombre más que viniese Dios mismo en la persona de Jesús. Por eso tuvo que humanarse. Tuvo que venir a tomar forma humana. Mire,
lo que dice Juan capítulo 1, versículo 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Y cuando se refiere al verbo se refiere a Dios. Fue hecho carne, dice, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito. Fíjese lo que dice, del Padre. Y lo especifica, lleno de gracia y de verdad. Pero mire, cito otro pasaje que se encuentra en Colosenses 2:4 que dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Mire, Dios tomó forma humana y vivió entre nosotros y estuvo sujeto a todo sufrimiento y dolor como todos nosotros. ¿Dónde nació? Él era Dios. Él era Dios. Así que él vivió pobrezas. Él vivió humillaciones. Él vivió desprecios. Incluso hasta la muerte. Mire, cito lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Fíjese lo que dice el texto. Vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, dice, terminó con el pecado. Así que Cristo en el Calvario fue la cruz para salvar al hombre de su pecado. Fíjese bien, esto pone el problema del mal en la perspectiva correcta. Así que el mal y el sufrimiento fueron vencidos. ¿Cuándo? Cuando Cristo resucitó de entre los muertos. Y esto fue lo que hizo cuando estuvo en la tierra e hizo la voluntad del Padre por nosotros. Y el resultado fue que el pecado fue vencido y sustituido por virtud. Así que la existencia del mal y el sufrimiento no prueban que Dios no exista. Se lo recalco. La existencia del mal y el sufrimiento no prueban que Dios no exista, sino que prueban la pecaminosidad y la necesidad del hombre por un redentor. Por eso vino Jesús. ¿Para qué? Para salvar. ¿A quiénes? A la humanidad. ¿De qué la va a salvar? De toda contaminación por el pecado. Quiero utilizar otro pasaje. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Que dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar. ¿A quiénes? A los pecadores, de los cuales yo soy primero. Por eso es interesante, mis amados hermanos, que usted tenga este concepto. Por eso quise hablarle de 3 razones principales por las cuales podemos argumentar ante las personas que niegan que exista Dios. Porque Dios permite que sucedan muchas cosas. Ojalá que meditemos sobre este tema y nos demos cuenta de lo que realmente hizo Cristo por nosotros. Pero lo más importante, mis amados hermanos, es que valoremos el sacrificio de Jesús en la cruz por usted y por mí. Entonces,
La pregunta, ¿la existencia del mal y el sufrimiento prueban que no hay Dios? 3 razones que yo le especifiqué con respecto a que esto no prueba lo que ellos están diciendo. Por eso dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué? Porque aunque vea lo que está a su alrededor, no puede percibir las cosas, porque para él le son locura, porque sus pensamientos son carnales. Ojalá que este mensaje le edifique su vida y sobre todo le abra el entendimiento para que cuando alguien le pregunte con respecto a esto, usted pueda aclararle que todo lo que vino no fue por causa de Dios, sino fue por causa de las malas decisiones de Satanás y del hombre. Cierre sus ojos un momento, hermanos, por favor. Cierre sus ojos un momento. Yo quiero hacer una oración en esta tarde de fe para si hubiese alguna persona que aún no ha aceptado a Cristo y que quiera tomar a Jesús o recibir a Jesús en su corazón. Solamente diciéndole esas palabras. Señor Jesús, en esta hora yo me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que me perdones y que entres a mi corazón. A través de tu palabra me doy cuenta de que todo lo que pasa en mi vida, casi toda es por causa de mis comportamientos y de mis acciones, las cuales yo he hecho delante de ti. Tu palabra me habla a la realidad. Tu palabra me enseña que necesito arrepentirme y tomar la decisión de mi vida. Por eso yo te entrego mi corazón y te recibo a ti como mi único y suficiente Salvador. Por eso en esta hora te doy gracias y te honro, y todas las cosas, Señor, las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.